Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Yo espero que bien. Hoy vamos a trabajar en lenguaje y comunicación séptimo y octavo y el objetivo de hoy día es ejercitar la lectura comprensiva en textos narrativos. Y nos vamos a referir a los textos narrativos literarios, ¿ya? Y acá tenemos, por ejemplo, imágenes de cuento, de mito, de leyenda, de fábula, de novela, que engloban los textos narrativos literarios. ¿Qué son los textos narrativos? Es todo aquel relato donde se cuenta una historia, ya sea de hechos reales o imaginarios, donde existen unos personajes, tiempo, lugar y sucesos que pueden hacer parte de la vida del autor. Los textos narrativos los podemos clasificar en narraciones literarias, que ahí encontramos los cuentos, las novelas, ¿verdad? Narraciones históricas, que pueden ser un diario, una crónica o una biografía. Y narraciones periodísticas, que ahí englobamos lo que es noticia. Los textos narrativos. Sus elementos de un texto narrativo son el narrador, los personajes, el espacio y el tiempo. Los personajes se clasifican en protagonista, que es el principal de la obra, el antagonista, que es el malo de la película, y los secundarios son los que acompañan al protagonista y al antagonista, ¿verdad? Durante todo el desarrollo de esta obra. El narrador es el personaje que cuenta esta historia. El espacio es donde se desarrolla este cuento y el tiempo en que dura cierta historia. Este tiempo puede ser muy largo, puede ser muy corto, etc. Ahora, los textos narrativos cuentan una sucesión de hechos, ya que reciben el nombre de argumentos de la obra, que los podemos encontrar en tres tiempos: el inicio, el nudo o desarrollo y el desenlace o final. Yo aquí les puse un cuento que yo me imagino que todos ustedes han escuchado alguna vez, La Caperucita Roja. El narrador de La Caperucita Roja es omnisciente. Eso quiere decir que es un narrador que sabe cada hecho que va a pasar o que va a ocurrir en esta obra. Los personajes son la Caperucita, la mamá de Caperucita, la abuelita, el lobo, el cazador. El espacio es el trecho, ¿cierto?, desde donde sale la Caperucita de la casa de la mamá hasta llegar donde la abuelita, ¿cierto? Pero entre tanto, ella atraviesa todo el bosque para llegar a la casa de la abuelita. El tiempo en que transcurre la obra, no sé cuánto tiempo se ocuparía. En realidad no está como dicho. Aquí están los personajes. Los principales son el protagonista, que en este caso sería la Caperucita Roja, ¿verdad? El antagonista, que es el lobo, el malo de la película, y los secundarios, que podría ser la abuelita Caperucita, la mamá de Caperucita y el leñador, ¿verdad? Partes de este cuento. El inicio o introducción parte donde se presenta la obra, es decir, la mamá que llama a su hija, ¿cierto? Y le pide, porque ella está muy ocupada, que por favor vaya a dejarle alimento a la abuelita. ¿Ya? Se lo echa a la canastita, pues la Caperucita se va. Ese tendría que ser el inicio. Y el desarrollo o nudo de esta obra sería que la Caperucita se va donde la abuelita, pero ella desobedece a la mamá, porque la mamá le pidió que por favor no se pase a quedar en ningún lado porque era peligroso, pero ella ve unas flores tan hermosas en el bosque que comienza a cortar flores. Y en ese entretanto se encuentra con el señor Lobo, quien lógicamente la trata de engañar, dándole la parte más larga del camino para que ella demore más y él pueda llegar antes a la casa de la abuelita, ¿verdad? Todo eso, todo eso ocurre en el desarrollo. Hasta cuando el lobo llegó a la casa, se comió a la abuelita y se acuesta en la cama la abuelita. ¿Ya? Y el desenlace o final
significa que la Caperucita llega a la casa de la abuelita, ella se da cuenta de que es el lobo y no es la abuelita, pues comienza a gritar, el cazador llega y la salva, ¿cierto? Salva a la abuelita también y colorín colorado, ese cuento se ha acabado. ¿Ya? ¿Qué es un verbo? Verbos son palabras que expresan acciones o estados y nos informan de lo que sucede, hacen o piensan los personajes o alguien, ¿cierto? Aquí pido disculpas porque llover en realidad no es un verbo. Dibujar, sí. Abrir, dormir, hablar, gritar, reír, llorar, saltar, amar, trepar, volar, saltar, correr. Todas esas acciones que nosotros podemos realizar o que pueden realizar todos los seres vivos, a eso nosotros le llamamos verbos. ¿Ya? Nosotros sufrimos, lloramos, hablamos, pensamos, reímos, nos enamoramos, amamos, odiamos, ¿cierto? Todas las acciones que nosotros podamos realizar como personas o como seres vivos, porque aquí también tenemos que ingresar a los seres vivos. Un gallo canta, ¿cierto? Nosotros le llamamos cantar o gritar, y eso es una acción, ¿ya? Aletear es una acción. Entonces, nosotros no aleteamos, pero sí las aves, ¿verdad? Entonces, todas las acciones que pueden realizar los seres vivos son verbos. Los verbos son palabras que indican acciones. Pueden expresar acciones en pasado, ¿ya? Algo que yo ya realicé. Vamos a dar con un ejemplo. Un verbo, vamos a poner aplaudir. En pasado, yo ya lo hice. Yo ya aplaudí. En futuro, yo voy a aplaudir. Aplaudiré porque todavía no lo hago. No lo he hecho aún. Entonces, a futuro voy a aplaudir. Y presente, ahora, yo aplaudo. Porque en este minuto yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces los verbos nosotros los podemos encontrar en pasado, futuro, presente. O pasado, presente y futuro, ¿verdad? Si estuvieran en un orden. Porque pasado lo hice, lo estoy haciendo y a futuro lo haré. Bueno, y aquí yo les puse algunos verbos que están conjugados. ¿Pero por qué se los puse? Para que ustedes vean, porque hace días atrás nosotros también vimos los pronombres personales. Entonces, para conjugar un verbo, yo necesito los pronombres personales. El caso de yo, tú, él o ella, nosotros o nosotras, vosotros o vosotros, ellos o ellas, ¿verdad? Yo amo, tú amas, él o ella ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Todo lo están haciendo ahora, ¿ya? Y ahí está el resto de los verbos para que ustedes vean, ¿ya? Esto es importante que ustedes se den cuenta cómo son, o sea, perdón, qué son los verbos, porque resulta que de repente salen preguntas en la prueba como en la oración destaca el verbo, ¿ya? Entonces ustedes tienen que ver cuál es el verbo y la palabra que yo pueda conjugar, ese es un verbo. Y ustedes saben que son acciones. Lo que yo pueda hacer, entonces ustedes comienzan a leer lo que yo pueda hacer, eso es el verbo. Porque después más adelante vamos a ver en qué se divide una oración y cómo se divide, y ahí se van a dar cuenta que en una oración hay artículos, hay sustantivos, hay adjetivos, hay verbos, preposiciones, ¿ya? Hay muchas cosas para que ustedes se den cuenta después cuál es el verbo. Entonces, hay que ir dándose cuenta. A ver, ¿cómo le podríamos decir? Cuando ustedes puedan leer un poco, traten de identificarlo, ¿ya?